El Centro Familiar de Adoración Cephal Church presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje. Le preguntaron a 10 personas de una iglesia, ¿cuántos aceptan que batallan contra el odio? 7 de estas personas dijeron, ni Dios lo permita. 2 dijeron, no, odiar así, no, tal vez alguien me cae mal, pero no al odio. Y solo una persona dijo, sí, tengo que ser honesto. Tengo problemas con este sentimiento llamado odio. Se sentaron los 10, escucharon una enseñanza casi parecida como la que vamos a hablar esta noche. Y al finalizar las otras personas que al principio no habían dicho nada dijeron, sí, tenemos que reconocer que tenemos problemas con ese sentimiento. Y de eso quiero hablar esta noche, acerca del odio. Quiero hablar acerca de este sentimiento, el odio. Vaya conmigo por favor a la Biblia. Vaya conmigo a la Escritura, Génesis capítulo 37. Nos van a proyectar los versículos 3 y 4. Tenga su Biblia abierta, por favor. Génesis capítulo 37, versículos 3 y 4. Aunque en pantalla está siendo proyectado, le voy a suplicar que pueda tener su Biblia abierta en ese capítulo. Más adelante vamos a ver otro verso de este capítulo 37. El odio. Capítulo 37 de Génesis, versículos 3 y 4. ¿Lo tenemos? Amén. ¿Cómo dicen estos versículos? Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Si usted se pone a pensar acerca de lo que es el odio, quiero ampliar aún más este concepto. Bueno, si usted busca, odio es el sentimiento de antipatía o aversión que genera mala voluntad hacia las personas o las cosas. Eso es lo que usted va a encontrar como odio. Y quizás alguien al leerlo así, como estas 7 personas de esta encuesta, dijeron, no, yo estoy bien. Pero cuando hablamos acerca de otros sinónimos del odio, por ejemplo, ¿quién de ustedes había escuchado esta palabra? Inquina. Inquina. Yo cuando la leí, yo dije, ¿qué es esto de inquina? Tal como se oye, inquina. Es tratar injustamente a las personas. Enemistad. Siempre estar en oposición de alguien. Malquerencia. Yo cuando comencé a leer estas palabras dije, este volado donde dije. La malquerencia es tener mala voluntad contra alguien. Saña. Crueldad al tratar con las personas. Y me llamó la atención esta palabra del concepto de odio, aversión, y es rechazo hacia alguien. Puede ser que a lo largo de la enseñanza usted pueda reconocer a alguien que lo ha tratado así, o puede ser que a lo largo de la enseñanza usted reconozca que quizás usted ha tratado a alguien así.
Este sentimiento, o la razón principal por la que algunos creyentes batallan contra el odio, ¿sabe cuál es? Es la incapacidad de poder perdonar una herida. Es la incapacidad humana de poder perdonar una situación en la vida. Y se ha visto a lo largo de la historia, desde el Génesis, que es una de las actitudes más destructivas que puede mostrar una persona. Caín mató a su propio hermano. Esaú quería matar a Jacob, su hermano, y lo persiguió y quería matar hasta su familia. El rey Saúl en muchas ocasiones quiso matar a David. Y puedo seguir mencionando ejemplos. Quiero hacerle 3 preguntas que pueden ayudarnos a detectar si hay algo dentro de nosotros. Si odia a alguien, no puede deshacerse del recuerdo. Las escenas se reproducen en su mente una y otra y otra y otra vez. ¿Le pasa eso a alguien? Segunda pregunta: si odia a alguien, es que no puede desearle lo mejor a ese alguien. ¿Quiere usted lo mejor para la persona que le ha lastimado? Y vamos con una tercera: si odia a alguien, quiere que esa persona también sufra. ¿Ha deseado que esa persona experimente un dolor similar o peor que al que usted le tocó sufrir? Cuando vemos estas preguntas nos damos cuenta que fue precisamente el odio el que llevó a Satanás a querer quitar de su trono a Dios. Y esta parte, estos versículos tienen una enseñanza, encierran una verdad. Todos hemos oído hablar de José. Pobrecito, lo vendieron. Todos hemos oído, y mire estas palabras: y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a ellos, que dice, perdón, le aborrecían. ¿Lo leyó en alguno de los sinónimos o lo escuchó en alguno de los sinónimos que yo leí? Y no podían hablarle pacíficamente. También estaba en los sinónimos que leí. Pero para comprender muchísimo mejor, quiero que nos pongamos a pensar en esto. El odio tiene 2 víctimas: el que lo siente y el que lo recibe. Pero es tan dañino que el que lo recibe también puede comenzar a sentirlo. ¿Me escuchó? Y como comenzó a sentirlo, se ha reproducido. Tengo una gráfica, no sé si se las pasaron. Tengo una gráfica para que entendamos muchísimo mejor esta parte de José. Alcanzan a ver, Jacob es el papá de José. A Jacob Dios le cambió el nombre y le puso, ¿cómo le llamó? Israel. Vaya, todos conocen la historia. Jacob se enamoró de Raquel, hija de su tío Labán. Le trabajó 7 años y al final de los 7 años Labán, en buen salvadoreño, se lo bajó. Le entregó a la hermana mayor. Quiero aclarar algo: en el tiempo bíblico dar la palabra era de vida o de muerte. No es como ahora, hermano, te doy mi palabra, yo llego a las 4. Pero no le dijo de qué día va. Hoy la palabra no vale, hermanos. Pero en ese entonces la palabra pesaba. Y como Jacob le dio la palabra a Labán, se tuvo que quedar con Lea. Pero mire, por favor,
Jacob se casó con Lea, pero también Jacob se casó con Raquel, pero también se llegó a la sirvienta de Lea, pero también se llegó a la sirvienta de Raquel. Maestro más, buxo, dijo alguien. 4 mujeres. Lea le dio a Jacob 7 hijos. Raquel 2, la sirvienta de Lea 2 y la sirvienta de Raquel 2. Quisiera que por un instante usted borrara los 2 hijos de Raquel. ¿Cuánto le suman ahí, hermanos? ¿Cuánto le suman? 11. Piense conmigo. Todos los días Lea estaba con Jacob. Y mire, vale que Jacob no quería a Lea, fue con la que más tuvo bichos. 7. Todos los días Lea miraba cómo Jacob amaba más a su hermana. Todos los días miraba. Llegó un momento en el que Raquel sentía tanto que dijo: tengo que darle a mi muchacha. Y le dio a la muchachita, ¿ve? Hubo un momento en el que Lea ya no pudo dar hijos y dijo: no me puedo dejar de mi hermana, tengo que darle a la muchacha. Y el otro ni lento ni perezoso. A leer bien, no sé si me ponen otra vez los versículos, porfa. A leer bien el versículo 3. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. En el original da a entender, José fue el primer hijo que le dio Raquel. Jacob amó tanto a Raquel, al fin le dio un cipote, la mujer que tanto amaba. Por eso dice que lo amaba más. Fíjese conmigo esto, por favor. De acuerdo a la historia, ¿cómo cree usted que estaba el corazón de Lea todos los días? Amargado. Y mamá o papá amargado, ¿qué produce? Hijos amargados. Y sus hermanos lo aborrecían. Cuando usted comienza a leer, miren, hermanos, los que tienen más de un hijo, ese volado lo hemos escuchado. No, vos querés más a mi hermano. No, vos querés más a mi hermana. Y comienza el pleito. No, mamá, decirle a esta que es adoptada. No, decirle a esta que la recogieron, que ahí en la puerta la fueron a dejar. Y para mala suerte de uno de los hermanos, ni se parece a ninguno de los papás, ¿va? Porque el papá morenito, la mamá morenita, y el bicho le salió chele. Nada que ver, va. Pero vaya, usted sabe los pleitos que hay entre hermanos. Pero llegar al punto de aborrecerlo, de acuerdo a las palabras que dice ahí aborrecía, es que en realidad, ¿sabe qué dice en el original? Le odiaban. El sentimiento de los hermanos era odio. ¿Por qué? Mire, si eso es lo más sencillo, piense conmigo. Lea todos los días con sus hijos. Y cuando vieron que nació José, Lea, lo más lógico, dicen los historiadores, comenzó a envenenarle el corazón a sus hijos. Y por eso llegó un momento en el que esto reventó de tal forma que los hijos de Jacob comenzaron a hacer cosas en contra de su propio hermano. Casi similar pasó con Caín y Abel. Hay una característica que comienza a producirse para poder detectar el odio, y es la envidia. Pero la envidia no solo de querer tener, porque a veces nosotros cuando hablamos de la gente envidiosa, ay, este es envidioso porque quiere tener lo que yo tengo. No, sino que también habla acerca del recibir. Y humanamente hablando, a veces nos enojamos porque decimos: ¿y por qué Dios es así conmigo?
Si yo tanto que le sirvo y no me ayuda, y hay gente que ni le sirve, ¿y cómo lo bendice? Comienza a crecer ese sentimiento en nuestro corazón. Produce hostilidad, produce resentimientos, produce amargura. Y lo que la mayoría de personas no entienden es que el odio lo que provoca es crear dolor y sufrimiento en las otras personas. Quiero que vea Génesis 37:18. Se lo van a proyectar. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, ¿qué dice, perdón? Conspiraron contra él para matarle. Esta historia de José nos demuestra algo. En el corazón de sus hermanos hacia él era puro odio. ¿Se ha fijado o le ha tocado, no sé, quizás en su trabajo, en algún lado, se ha dado cuenta que hay personas que lo que siempre andan buscando es hacerle mal? Yo pudiera preguntarle en esta hora, ¿cuántos de los que están acá, más de alguien le hizo algo a usted, algún daño? Y eso ha quedado ahí en su corazón. Ahí ha quedado alojado. Hemos tratado de disimularlo, hemos tratado de ignorarlo, hemos tratado de no hacerle caso, pero ese sentimiento ha quedado alojado ahí en el corazón. Cuando usted no trata correctamente una enfermedad, usted tiene que comprender, esa enfermedad va a crecer. Cuando usted no trata los sentimientos, tiene que entender, ese sentimiento va a crecer. Y en el caso de los hermanos de José, ese sentimiento creció a tal punto que miren lo que querían: matarlo. ¿Sabía usted que el odio le hace perder el sano juicio a las personas? Ese sentimiento hace que usted no mida las consecuencias. ¿Cuánta mujer ha matado o querido matar a su esposo? No voy a decir amén si hay alguien aquí. ¿Cuántas ocasiones algún esposo ha querido hacerlo? Hijos que han querido matar a sus papás cuando no se ha sabido tratar este sentimiento. ¿Y sabe qué pasa cuando esto crece? Se va perdiendo el respeto. Y como se va perdiendo el respeto, ya no hay algo que lo pueda detener a usted. Se vuelve imparable este sentimiento. Vea el versículo 28, se lo van a proyectar, 37:28. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Vaya, piense conmigo esto. Ojo, José vio a sus hermanos. José oyó a sus hermanos que querían matarlo. José vio cuando sus hermanos abrieron un gran hoyo como cisterna y lo metieron ahí. José pudo percibir lo que le estaban haciendo. Y óigame, José vio cuando sus hermanos lo vendieron. Esa caravana madianita, lo más seguro que en ese camello José iba en ese enrejado y a lo lejos vio a sus hermanos. Todo esto que le he contado es el panorama típico para que alguien se amargue, se resienta y llegue a tener odio en contra de otra persona. Quizás lo que a usted le ha pasado no se parece a lo de José, pero quizás a usted le han hecho daño. El tema principal de esta noche es: si a usted le han hecho daño, tiene que entender que ese daño, aunque haya sido años atrás, si usted no lo ha tratado, ese daño ha seguido creciendo y ahora usted solo, usted sola se sigue haciendo daño. Pasaron los años y yo creo que todos al escuchar esta historia de José lo sabemos. Todo lo que le pasó a José lo venden, va a la casa de Potifar. José ha de haber sido bien bonito como todos los hermanos de Cefad. Nadie dijo amén. Eso. Y la esposa de Potifar
Lo vio y dijo: muñeco de lo vasco, dijo, este está chulo. Como los jóvenes de Cefad. Ahí sí hay escasez, ahí sí hay gran escasez. Mire, piense conmigo. José tenía todo para hacer lo que le diera la gana. Si la vida lo había maltratado, cualquier otro en el lugar de José le hubiera dicho: dale, viejo, si a vos Dios te ha abandonado. ¿Y vos qué le hiciste a Dios? Nada. Y mira cómo Dios te ha tratado. ¿A cuántos de los que estamos acá el diablo nos ha susurrado lo mismo? Nos ha ido mal en la vida, en alguna situación, y el diablo se aprovecha que estamos dañados y comienza a meternos eso en el corazón. Pero si leemos despacito, con buena letra, esta historia de José, hay un momento en el cual la esposa de Potifar lo quiere violar, él le deja la ropa y José dice estas palabras: ¿cómo puedo hacerle yo este mal a Dios? Me detengo ahí. Usted decide, hermano, si todo lo que le han hecho lo va a destruir y lo va a volver una persona con odio, amargura, resentimientos, o usted va a decidir que todo lo que le han hecho se convierte en una oportunidad para que Dios pueda bendecirlo. Usted puede decidir si todas las heridas que le han causado hasta este día, todo el maltrato. Miren, hay hijos que crecen resentidos con sus papás. Y es un resentimiento casi como el de los hermanos de José. Así como leíamos al principio. Hay hijos que tratan a sus padres con saña, crueldad al tratarlos, con malquerencia, mala voluntad. Ay, que lo haga él. Esta palabra sí que estaba bien extraña, con inquina. Pero es un trato injusto, porque cuando hay un sentimiento negativo, llega un momento en el que, me imagino, José pudo decidir. Sí, hermano, pregunto a todos los que están aquí: ¿y usted qué hubiera hecho, hermano? Oír a sus hermanos querer matarlo, meterlo en un hoyo y venderlo. ¿Y usted qué hubiera hecho? Salir de ese hoyo cantando: gloria, gloria a Dios, aleluya. ¿Usted qué hubiera hecho? Él no quiso tocar a la esposa de Potifar y no lo zampan preso, pues. ¿Y usted qué hubiera hecho, hermano? Y lo metieron preso injustamente, como que hubiera habido ley de sección. Ahí lo metieron preso. ¿Y qué hizo él? Nada. Él tuvo la oportunidad de odiar. ¿Y qué hizo José, hermanos? Le puedo preguntar a usted en esta tarde. Las 3 preguntas que hice al principio, ¿cómo las respondería? Lo que le hicieron lo está volviendo a repetir en su mente, aunque fue hace años. ¿Quiere lo mejor usted para esa persona? Y dice: vaya, es humano, es humana. ¿O ha deseado usted que esa persona también experimente un dolor tan fuerte como el que usted pudo vivir? Creo que este pasaje no se lo di. Génesis 37. No, creo que no se lo di, o si se lo di mejor. Génesis 37, versículos 31 al 34. Si gusta, solo anótelos. Creo que ese no se lo di. Bueno, lo vendieron a José. ¿Y qué hicieron? Esos versículos, los hermanos de José van donde Jacob. Y es tanto el odio, perdieron el sano juicio, hermanos. Y no les importó el dolor de su papá. Y llegan donde el papá y les dice: mira, una bestia se comió a José. ¿Sabe qué hace el odio? Nos hace que mintamos para justificar nuestras acciones. Y lo peor es esto, escuche. Usted le cuenta todos sus problemas a su mejor amiga y ella también odia a otra persona. Y una que odia, escucha a otra que odia, ¿qué consejo le va a dar? Sí, eso que hiciste está perfecto, que sufra, rata de 2 patas. ¿Por qué contarle molesta
o molesto a alguien que también está molesto y molesta, ¿qué consejo le van a dar, hermano? Pero si se detiene despacito con buena letra, José se nota que solo hablaba con Dios y se descargaba con Dios y sacaba todo lo que había ahí. Es interesante cuando usted comienza a leer que todo lo que José hacía, Dios se lo prosperaba. ¿Por qué? Más adelante, hermanos, de esta historia, mucho más adelante, el Espíritu Santo inspiró a los escritores para decir palabras que me atrevería a decir, quizás Dios se las dijo a José. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Mayor es el que está en usted que lo que le ha pasado. Dios es el Dios de venganza. Sane su corazón. Deje que Dios pelee por usted. Ya no se siga enfermando. No siga abriendo más la herida. Permita que el Espíritu Santo le pueda mostrar algo. Dios no es injusto. Dios pelea por sus hijos. No permita que en su corazón haya resentimiento, odio, amargura contra otro ser humano. ¿Sabe por qué? Lo más seguro, Dios le pudo haber dicho a José: José, tu lucha no es contra carne ni sangre. El enemigo usa lastimosamente a personas y muchas veces de la propia casa, pero porque lo que él quiere es verle a usted desgraciado, desgraciada. Al diablo le fascina ver hogares en destrucción, que no haya paz, que haya pleito, que haya contienda, que haya amargura, que entre esposos se odien, que entre hijos y padres se odien. Eso es lo que al diablo le fascina. Al diablo le encanta ver cristianos heridos, amargados por el mundo, caminando por pastos y quemándolos, porque las relaciones ya son infructuosas, porque esa persona está muy dañada. Eso es lo que al diablo le fascina. Pero me imagino que también Dios le dijo a José: José, por nada estés afanado. Deja que todas tus peticiones sean conocidas delante de mí. ¿Usted cree que Dios no vio el llanto de José? Hermanos, lo más seguro José lloró en esa cisterna. ¿Y José qué le había hecho a sus hermanos? Claro, alguien un día dijo: no, pues el problema fue Jacob, ¿para qué le dio una túnica de colores? Le aseguro algo, que si los hijos de Jacob en ese momento que comenzaron a aborrecer se hubieran puesto a reflexionar y hubieran dicho: ¿y este qué nos ha hecho? Si es mi mamá la que nos ha amargado. Porque imagínense qué tremendo para José. A su tía Lea le podría haber llamado madrastra también. A la muchacha le pudo haber llamado madrastra también. Y José qué mal hizo. Usted también pudiera decir eso. Pero en esta tarde aprendamos de este ejemplo de José. José era candidato número 1 para amargarse, para resentirse, para odiar. Pero José decidió no hacerlo. José decidió no amargarse. Al final, escuche bien, al final el odio destruye a quien quiere quedarse con él. ¿Me escuchó? Al final el odio destruye a quien quiere quedarse con él. ¿Por qué lo dice? Al final de la historia, usted lo sabe, Faraón tiene un sueño, solo José se lo puede interpretar. Las 7 vacas flacas, las 7 vacas gordas, sequía, abundancia. Pues en la época de sequía, la tierra de José, su papá, sus hermanos se quedaron sin comida. José pudo vengarse de ellos, pero José decidió no quedarse con el odio. José decidió que Dios se encargara de lo que le habían hecho a él. Y dice la Escritura que nadie había sido tan bendecido hasta ese momento como José. Yo sé que es difícil a veces creer, hermanos, que de una pedrada pueda salir algo bueno.
Yo sé que es difícil poder creer que de una herida salga algo bueno, de un engaño, de una mentira, de un maltrato. Hermano, ¿cómo va a salir algo bueno? Pues yo sé que es difícil, pero como el que lo está prometiendo es el Dios de lo imposible, Él puede hacer las cosas posibles. Él puede hacer que una herida sea de bendición, que años de maltrato se conviertan en bendición, que rechazo se convierta en bendición, cuando usted decide soltar ese sentimiento. 3 cosas sencillas que podemos hacer. Primero, reconocer que lo tenemos. Pablo lo dijo de otra forma, se lo proyectan Efesios capítulo 4 versos 31 y 32. ¿Qué dice Pablo? Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Y dice Pablo, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, después de él mismo haber maltratado y que lo estaban maltratando, dijo: quítense, porque ustedes no se imaginan los estragos que produce todo esto. Reconozca que tiene algo, que siente algo. Reconozca, o le han hecho, o quizás usted está haciendo. Pero aquí al final, repito, el odio destruye a quien quiere quedarse con él. ¿Quiere que el odio lo destruya? ¿Sabe por qué? Porque le da cólera. La otra persona que le hizo algo está mucho mejor y a usted le da cólera. ¡Qué injusta la vida! No. Deje que Dios se encargue de lo que tiene que encargarse. Y váyase seguro de algo, váyase segura de algo, que si usted decide soltar eso y dejar que Dios le ayude, a usted Dios lo va a bendecir grandemente, porque usted ha decidido que Él sea el que pelee por usted su batalla. Reconózcalo. Número 2, entrégueselo a Jesús. Duele, pero dígale: Señor, aquí está. Aquí está. Y entregarlo, ¿qué significa? El diablo le va a seguir provocando. El diablo le va a seguir tentando. El diablo le va a seguir poniendo pensamientos, recuerdos. Pero como usted ya lo entregó, resista. Así dijo Santiago: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Mire, usted solo decide destruirse su vida o creer algo, que de esto malo Dios saca algo bueno. Entrégueselo. Dígale: Jesús, aquí está. Aquí está. ¿Sabe qué pasa cuando usted no lo entrega? Usted se vuelve esclavo de ese sentimiento. Yo pudiera preguntarle en esta hora: levanten la mano por favor todos los esclavos. Yo sé que nadie me va a decir: yo no, hermano, yo no soy esclavo. Pero el odio hace que nosotros, o nos hace hacer cosas que ni cuenta nos damos. Entrégueselo. Y número 3, refúgiese en Jesús. Búsquelo a Él todos los días. Deje que Él lo sane. Deje que Él le levante. Deje que Él le haga recordar: no tienes lucha contra carne ni sangre. Hablaron de ti, no hablaron de ti. Usted es un hijo, usted es una hija de Dios. Deje que Dios pelee por usted. ¿Lo han tratado injustamente en algún lugar? No se trate de vengar. Deje que Dios pelee por usted. Y dice la Biblia que José, todo lo que él hacía, Dios lo prosperaba. ¿Por qué? Porque José decidió enfrentarse al odio y dejar que Dios peleara por él. Dice Pablo: quítense de vosotros. Reconozca que estamos batallando con ese sentimiento. Entrégueselo a Jesús y refúgiese en Él todos los días. Reconozca que este sentimiento es como el cáncer, destruye. Pero también reconozca algo: Dios es más poderoso que lo que el hombre nos haya podido hacer.
Dice la Biblia que al que cree, todo le es posible. Denle un aplauso a Cristo Jesús, por favor. Reconozca que está batallando. Entréguele a Jesús todo esto y refúgiese en Él. ¿Por qué no cierra sus ojos, por favor, en esta noche? Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. La Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador, pero en su gran amor, el Padre envió a Jesucristo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Luego lo resucitó para darnos vida eterna. Si usted cree en Cristo como Salvador y Señor, hable con Él diciendo: me arrepiento, perdona mis pecados, te ruego que me salves. Ponga su fe en Él y crea que solo Cristo le puede salvar. Bienvenido a la familia de Dios. Le invitamos a congregarse en Cephal Church los domingos a las 7 a.m., 9 a.m., 11 a.m. y 5 p.m. Visite nuestro sitio web cephadchurch.org o búsquenos en las redes sociales como Cephal Church. Dios le bendiga.